La flor del mal. Oui. C'est cette crête. Oui, Ah, ici, c'est celle-ci, ah oui, d'accord. C'est le long de la ligne de Oui, crête. oui, D'accord, comme ça. celle-ci, là. Donc, ici, peut-être, voilà, Banquet something. Voilà. Banco Samsit. Oui. Ouais, Et d'accord. un petit peu ici. Una adormidera amapola se mira desde cerca cuando uno es acuarelista o profesor de dibujo en el museo. Y se mira también desde lejos, desde muy lejos, a unos 36.000 kilómetros de altitud, con los ojos del satélite Spot, programado para una misión de vigilancia policíaca por la Oficina de Narcóticos de Tailandia. Los campos de adormidera amapola son así. Es esto. Todo esto. Porque en ellos hay límites y colores. Es muy diferente de estos otros campos. En la imagen del satélite, la vegetación aparece en rojo y no en verde. De todas formas, no se puede ver directamente y hace falta compararla con otras tomas hechas desde menor altitud. La adormidera amapola no es un cultivo como los demás, porque proporciona la materia prima para la obtención de sustancias tanto lícitas como ilícitas. Medicinas como la morfina o la codeína, drogas como el colo o la heroína. Por esta razón está sometida a una alta vigilancia en el mundo entero por un organismo especializado de las Naciones Unidas. Lo que no impide, naturalmente, que se mantenga una producción ilícita, como en Laos, donde es tradicional, o en regiones de cultivo más reciente, como en Colombia. Todo empieza por la incisión de las cápsulas y la recolección del jugo viscoso que al secarse dará el opio. El opio se puede absorber de múltiples maneras, incluso como aquí en China en la comida. El arte de comer opio estuvo muy de moda en Europa en el siglo pasado. Para los opiófagos los efectos son más brutales, pero claro, tradicionalmente puede fumarse, y los fumadores de opio pertenecen a la leyenda de la adormidera amapola. Je pense que ça peut vous faire plaisir. Oui. Hein? C'est un vieux truc. C'est long, c'est loin tout ça. Hein? Elle est belle, c'est merveilleuse d'ivoire. C'est d'ivoire. Avec une patine. Et celle-là qui est encore plus extraordinaire, qu'un connaisseur comme vous appréciera, avec le téton, en embout. Ouais. J'étais bien jeune, vous savez. Yo era bien joven, ¿sabe? Yo empecé a los 19. Estaba tan loco por eso. Me habían dicho que tenía que ingerir realmente, y sin respirar. Entonces me metía en apnea, y guardaba el opio en mí en 50 segundos, 90, 120, y luego lo echaba. Bueno, está el decorado, muy, muy importante. Está la lámpara, el chisporroteo. Luego hay la inspiración. Y todas las puertas de la comunicación se abren. Y además, se obtiene como una especie de dilatación del encéfalo. Una especie de prurito cerebral. Sobre todo al principio. Una maravilla. Como un invadirse total que le llega a uno de todas partes. Que le entra por los dedos del pie. Que le asciende del pie al cerebro. Una invasión. El humo es algo increíble. Tonkin con chinchina. Por ejemplo, fumador de opio fumando la pipa. Entonces las hay diferentes. Está ahí tendido. Aquí un trabajo bien hecho. Es interesante. Y luego, ¿qué más hay? Ah, sí, aquí. Y lo extraordinario que es un fumadero de opio en París. Eso sí estará en mi libro. Eso es formidable. Extraordinario.
Saigón, aquí se ve la manufactura del opio, porque todo el opio pertenecía a la administración. Esta lo vendía. La calidad estaba asegurada y de paso el Estado se llevaba su parte. A finales del siglo pasado, las potencias coloniales como Francia u Holanda preparaban el opio industrialmente para venderlo. O mejor dicho, lo imponían a los pueblos de la región. 50 años antes, la misma actitud por parte de Inglaterra provocó con China lo que se llamó la Guerra del Opio. Hoy día en China comunista, la guerra del opio contra los ingleses ha cedido el paso a la guerra del opio contra los traficantes locales. Lo cual no impidió que el régimen participara más o menos directamente en el tráfico del opio hacia los países occidentales como estrategia política de desestabilización. La adormidera amapola es la reina de las plantas medicinales. Mítica, mágica, se utiliza desde la antigüedad más remota para calmar el dolor y se halla en la farmacopea de Hipócrates y de Galeno. Aparece tanto en los bajorrelieves de los palacios de Mesopotamia como en la frente de las estatuillas cretenses. Al mismo tiempo ha infundido siempre recelo, naturalmente, a causa del hábito que provoca, al cual se le podría calificar hasta de esclavitud. Ya no hay nada que me preocupa, escribe Claudio Ferrer, escritor y opiómano famoso. Ya no tengo oficio, ya no tengo amigos. No me queda sensación humana alguna, ni acto humano que hacer, nada. Ah, sí, una cosa, sufrir. Una hora sin opio. Esto es lo horrible, la indecible cosa. Lo que era verdad en el opio lo será todavía más con sus derivados más potentes, más activos que él. El siglo XIX inicia la química del opio separando la morfina y más tarde la heroína, hoy día sin uso médico, abriéndose así la época de las grandes toxicomanías modernas con la inyección de drogas letales. El opio era una droga de lujo, una droga de ricos. Es una droga hecha para los que no tienen necesidad de ganarse la vida. Yo tenía esa necesidad, y cuanto más me intoxicaba, más dinero necesitaba. Eso es el ciclo infernal. Una inyección de 2 centigramos puros hace el efecto de 10 pipas de opio de golpe. Ahí está todo. Ahí está el drama de la heroína. Diacetil, morfina, diacetil. Usted sabe que se obtiene una sal. Una sal de morfina, o de heroína, o de codeína, haciendo actuar un ácido sobre una base. On commence par verser l'opium dans de l'eau chaude. Et alors, il se dissout. Du carbonate de calcium pour séparer l'opium en morphine base plus de l'eau. Fabriquer de l'héroïne, c'est comme faire la cuisine. Il faut suivre la recette et faire les opérations dans l'ordre. C'est ensuite que commence le véritable art. La síntesis de la heroína es desgraciadamente muy fácil y está al alcance de cualquier laboratorio clandestino. De aquí la dificultad de alcanzar a los traficantes y de yugular un comercio internacional muy activo, ya que existen más de 700.000 heroinómanos en los Estados Unidos. El laboratorio clandestino de Pakistán fabrica la heroína de manera artesanal, obteniendo un producto de un 80% de pureza.
Voy a decirle, la droga... No, la heroína ataca las células del cerebro. Y cuanto más se debilita su organismo, más se carga la sangre de materias tóxicas y más su cerebro, que estaba ya excitado, alerta, brillante al principio, más se apaga. Eso es lo trágico, ¿entiende? Eso es lo que me ocurrió a mí personalmente, puesto que me contaban luego qué personaje tan espantoso me volvía. Yo no me veía como tal. Nadie me quería en una clínica, en las clínicas de las afueras como París, porque decían, va a diñarla, va a reventar. Estuve en Meudon y me fue bien. Estuve 8 meses encerrado y hasta ahora. Yo creo que necesitaba realmente un bastonazo del destino. Tenía que salir de ahí completamente vacío, sin nada, sin esperanzas y sin miedo, pero sin esperanza, encallado como un pez en la arena. Al cabo de 8 meses, no solamente uno ha perdido la costumbre de la droga, lo que es importante, aunque el dolor persista, aunque siga habiendo insomnios, pero se ha perdido la costumbre de pincharse. Y en cuanto uno coge una jeringuilla, se pone a temblar. Yo que me pinchaba a través del pantalón de pana, me pinchaba. Y sin embargo, estuve en conflicto permanente con los objetos y con una destreza diabólica. Los usos desviados del opio y sus derivados no deben hacer olvidar que siguen siendo por excelencia los grandes medicamentos contra el dolor. Desde los tiempos más remotos se utiliza el opio, y de hecho mucho más por su acción sedativa y de recompensa que por su acción analgésica. Finalmente, hace poco tiempo que se utiliza el opio, o más precisamente una sustancia que tiene el opio que se llama morfina, por su acción analgésica. Hace poco más de un siglo. Eso es algo más de un siglo, mientras que el problema de la morfina es prácticamente el analgésico más potente que existe actualmente. El problema de la morfina es que siguen existiendo dicha sustancia tiene ciertos efectos secundarios, en particular la depresión respiratoria y también efectos de acción y tolerancia. Y naturalmente el problema de la toxicomanía, que va pareja con la utilización crónica de morfina. Es una de las razones por las que hay una búsqueda terapéutica extremadamente importante para efectivamente encontrar analgésicos sin dependencia y sin efectos secundarios. Hay que ver que la morfina es, pues, una pequeñísima molécula que tiene gran afinidad por un punto en el cerebro. Y esto nos llevó a pensar que existía un receptor, una molécula que era capaz de captar la morfina y transmitir un efecto que era analgésico. De hecho, tal interacción entre la pequeña molécula y la grande conduce a una señal, siendo esta el paro de la transmisión dolorosa. Todo ocurre como si ese receptor hubiera sido preparado. Exactamente.
por la resistencia a recibir la sustancia que contiene la adormidera amapola, lo que no deja de ser una cosa bastante extraña. Sí, pero ya sabe, por supuesto, que la historia de la morfina es también la historia del descubrimiento, no solo de los receptores, sino también, como usted acaba de decir, de las morfinas internas. Y entonces debo decir que a los científicos les había precedido un famoso poeta francés, Charles Baudelaire, puesto que este, y cito de memoria, había dicho en la incitación al viaje: cada hombre lleva en sí mismo su dosis de opio secretada y renovada, y van a ver hasta qué punto había precedido todos los descubrimientos de los científicos. Aquello que Baudelaire en su intuición poética llamaba opio es en realidad una especie de morfina que el organismo fabrica naturalmente, la encefalina. Pero esta encefalina no puede asegurar la misma protección contra el dolor, puesto que es inmediatamente destruida por una enzima que el organismo secreta también. Bastaría, pues, comparar la acción de tal enzima para que nuestras morfinas naturales mantuvieran su eficacia. Eso es bastante bonito como bolsa. Nuestro objetivo es construir moléculas que se instalen en este espacio en lugar de las encefalinas, o sea, un engaño para la enzima. ¿Para impedirle que corte? Para impedirle que corte, y en ese momento las encefalinas podrán actuar durante más tiempo y producir un efecto analgésico. He aquí pues una visión un poquito más real de la enzima y de su inhibidor. Aquí tenemos en rojo la estructura compacta de la enzima y en el interior ese pequeño inhibidor en amarillo que va a moldarse exactamente a la forma del lugar activo. Entonces el inhibidor ha bloqueado completamente a la enzima durante mucho tiempo. ¿Y eso es la molécula que usted ha inventado? Que hemos sintetizado adrede para esta enzima. De hecho, usted trabaja en lo que podríamos decir una especie de perfeccionamiento de la enzima. ¿Cómo? Es lo que prácticamente se llama una analgesia fisiológica, es decir, trabajar sobre las sustancias oncógenas para prolongar su acción, o sea, no para modificarla, simplemente para prolongarla. El test que utilizamos más a menudo es el de la plancha caliente. Se trata de una plancha caliente a 55 grados y ponemos al animal en esta plancha y medimos dos reacciones. Una, el tiempo de latencia en el que se lame las patas, reacción en la que siente el calor. Y otra, reacción de escape en la que el animal intenta saltar, quiere escapar, quiere liberarse del estímulo doloroso. Recordemos que el ratón no ha recibido inyección de morfina, luego no tiene ninguna protección natural contra el dolor. Al contrario, esta ha recibido una inyección de la molécula que corta la acción de la enzima, permitiendo pues que las morfinas naturales actúen. Entonces se ve que esta no se siente incómoda por el estímulo doloroso, que es sin embargo el mismo. Quiere decir que esas nuevas moléculas, que esos inhibidores, que esas morfinas de síntesis van a reemplazar al final la morfina de origen vegetal extraída de la dormidera amapola. La morfina será probablemente irreemplazable antes de muchos años. ¿Por qué? Porque es una sustancia extremadamente potente y que seguramente ha sido mal utilizada durante mucho tiempo, pero que cuando se utiliza con prudencia, como por ejemplo entre los enfermos terminales de cáncer, hay que ver si se les da dosis progresivas, dosis mínimas de morfina por vía oral. Se consigue suprimir casi completamente el dolor. Por consiguiente, la morfina es de hecho un analgésico sumamente notable. Derrière le genou gauche. Cette douleur par rapport à ce qu'elle était, elle a beaucoup diminué? Dans le pourcentage, tu pourrais dire combien? 20%, 50%, 80%? On peut peut-être faire ça avec ça. Je la connais celle-ci, la réglette. Oui, ça a baissé de plus de 60%. Alors, non, actuellement, la douleur que tu avais quand tu es venu nous voir la première fois, tu te souviens comment elle était? C'était à ce niveau, bah, tu montes, la moitié. C'était plus de la moitié. Comme la ça. Dernière fois. La dernière fois, c'était comme ça? Oui. D'accord, on va regarder, ça fait 60. Et maintenant, bon, avec le traitement de cette semaine? Ça. Ça fait à peine 20. D'accord. Combien de temps après ça agit chez toi? En combien de temps tu vois diminuer la douleur? C'est-à-dire actuellement, tu es en douleur à peu près stable. Un quart d'heure. Oui, d'accord.
C'est supportable. Tantôt, en fait, avec tout ça, tu auras envie qu'on augmente les médicaments, qu'on les diminue ou qu'on reste pareil? Oui, qu'on laisse pareil. Le mieux. Oui, c'est un peu mon avis aussi. En effet, il semblerait que ce soit la localisation lombaire qui puisse être responsable de cette douleur. La maman est inquiète car elle pense que si on fait disparaître la douleur, on risque de masquer l'évolution de la maladie. Es una idea prácticamente corriente contra la que luchamos. Claro que tiene su fundamento. Es verdad que el dolor... Exacto. Tiene también ese papel, sí. De hecho, el dolor avisa. A menudo los dolores anuncian las recaídas. Y la madre lo ha dicho muy bien. A veces todavía no se ve en la radio, no se ve aún. Y es verdad. Pero ahora tenemos análisis, exámenes como el RMN. Sobre todo en las enfermedades neurológicas que permiten un diagnóstico muy precoz. Y es la razón por la que cuando hay un dolor que aparece, sobre todo en las enfermedades neurológicas como la de este joven, hay que ser rapidísimo, hacer análisis complementarios. Si por un lado no hay que multiplicarlos, por otro lado pienso que hay que... El dolor hay que tomarlo en serio y entonces intentar curarlo. Al trabajar en un hospital como este, aliviamos a unos enfermos y también enseñamos a los que por aquí vienen que hay medios para tratar el dolor del cáncer. Pero no somos los únicos en aliviar el dolor. Hay también todo el equipo que a fuerza de verlo comprende también que la morfina no es exactamente que hay que desdramatizar la morfina. La morfina es algo que da al médico una especie de omnipotencia extraordinaria. El médico, gracias a la morfina, es aquel que puede hacer parar lo insoportable. Este lo hace cuando quiere, o sea, menos a menudo de lo que quizás pudiera hacerlo. Es en todo caso lo que yo observé durante todo el siglo XIX, en el que a pesar de tener a su disposición, le repito una vez más, la morfina, 1802, el cloroformo para las anestesias mucho más tarde, 1834, pero entre 1834 y 1847 es el momento en que por fin se aceptan las anestesias, mientras que las academias de medicina de distintos países, de los grandes países, diría yo, científicos, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, condenan la anestesia como algo imposible. No hay que hacerla. Es algo malo. Solo se admitía dar morfina a la gente que tenía terribles dolores en los distintos momentos de la vida. Y hasta a veces se dejaba. Y hasta hoy se ve mucho que se deje morir en pleno sufrimiento. Pero por lo menos se utilizaba. Y hay como un dicho popular en las familias. Cuando se le da morfina a alguien, quiere decir, está perdido. Pero también morfina puede decirse como un chiste, muerte fina. Y de esta ambigüedad fonética de la morfina viene su mala fama. Se podría decir que hoy existe el movimiento inverso con relación al dolor. Es complicado, muy complicado. Ya no se trata de sufrir nada. El público se automedica aspirina y todo aquello que pueda calmar el mínimo dolor. Por el contrario, observamos que otros médicos, otras personas, que yo, y particularmente médicos, les dirían que estamos bien lejos hoy día de calmar todos los dolores. Y en Francia todavía menos que en otros sitios. Hemos dejado sufrir mucho a los niños, y todavía se deja. Por eso el asunto es complicado, y no tengo respuesta. Allí donde hay dolor, hay como un enigma arcaico humano. El dolor nos cuestiona sobre nosotros mismos y nosotros contestamos siempre de la misma manera milenaria, siempre ambigua, al mismo tiempo para inventarlo, odiarlo, aceptarlo, para negarlo, para no curarlo cuando se puede y para curarlo cuando no es necesario. ¿Qué es lo que hace sufrir a los que toman morfina y que no les duele nada? Algo les duele, claro. Les duele el hecho de ser.